Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Que no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Damos la bienvenida, muy buenos días a todos. Qué bueno que nos encontramos nuevamente aquí en la sala para comenzar una linda y hermosa semana, que seguramente será una semana muy fructífera, una semana de mucho crecimiento, una semana de mucho avance en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y cuando nosotros crecemos en la parte espiritual, lo demás comienza a llegar. Eso ya creo que lo hemos entendido a esta altura de nuestra vida, que el propósito y el objetivo central, el eje central de nuestra vida es la parte espiritual, es la base para todo.
Cuando nosotros estamos espiritualmente bien, el resto de áreas comienzan a fluir, el resto de áreas comienzan a desarrollarse y comenzamos a ver los resultados. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es la máxima que el Señor nos deja a través de su palabra para que nosotros la podamos vivir y la podamos aplicar. Muy bien, mis amados, entramos en materia en esta mañana. Vamos a alistarnos. Abran por favor ahí sus agendas, su Biblia. Abran su corazón, sus oídos físicos y espirituales para comenzar hoy con este estudio, que es la continuación de lo que estuvimos trabajando en la lección anterior, en donde veíamos la condición del inconverso y decíamos que para nosotros darle las buenas nuevas, las buenas noticias, es necesario primero que ellos entiendan las malas noticias para que en ese sentido puedan valorar y puedan entender verdaderamente que son buenas noticias. Y nos decía la lección anterior que es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos dejó la ley para que a través de la ley nosotros pudiésemos llevar a los que no conocen del Señor, a los inconversos, llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces a través de la ley nosotros podríamos, y decíamos en Gálatas 3:24, que la ley es como ese ayudante, como ese maestro, ese educador, ese ayo, dice la escritura textualmente, que es el que nos lleva al conocimiento de Cristo. La ley la tenemos que utilizar de una forma legítima, y la manera legítima por la cual Dios dejó establecido la ley, y específicamente la ley moral de Dios, es para que nosotros viéramos nuestra condición, y una vez miráramos nuestra condición, entonces nosotros optáramos por buscar la salida de ese problema que nos encontrábamos, y en ese sentido podría ser presentado el Señor Jesucristo. Veíamos solamente a manera de recuento rápido, veíamos que hay tres grandes, mandamientos que nosotros tenemos que mostrarle a las personas. Cuando las personas se consideran que son buenas, que como no han matado, no han robado, entonces se consideran buenas personas. Y hablamos de tres mandamientos que decíamos también que era muy importante comenzar a ocasionar una conversación hasta llegar al punto de lo espiritual. Bien sea tocando la Biblia, bien sea tocando la iglesia, bien sea tocando algún tema que tenga que ver con tal de que eso nos lleve a la parte espiritual. Cuando llegamos a la parte espiritual, entonces le preguntamos, ¿usted asiste a alguna iglesia? Entonces la persona, sí, yo asisto a una iglesia. Ah, bueno, ¿y usted cómo se considera? ¿Usted cree que es una buena persona? Sí, claro, yo soy buena persona. Entonces le preguntamos, ¿y qué tal usted con los 10 mandamientos? Si los está manejando, los está cuidando, está velando por los 10 mandamientos, los está viviendo. Sí, claro, yo trato de ser bueno. Vamos a hacer 3 preguntas. Si hablamos de la primera, que si ha mentido, llevando a la persona para que pudiese decir con sus propios labios que definitivamente no ha guardado ese mandamiento y que es un mentiroso. El segundo que decíamos es si ha hurtado, ha tomado alguna cosa, no importa el valor, alguna vez usted ha hurtado, llevar a la persona que diga, sí, yo soy un ladrón. Y lo tercero es, hablábamos sobre el adulterio, ¿se ha cometido adulterio? No, yo nunca he estado con nadie. Bueno, pero la Biblia dice que con el solo hecho de desear a una persona, ya ha adulterado en su corazón. Y ahí digamos que lo dejamos la semana o la lección anterior, basado también en lo que hablamos sobre el libro que nos hablaba de aquel joven que se consideró que era bueno. Recuerdan que Lucas 18:18, que se consideraba que era bueno y entonces el Señor Jesucristo lo increpa y él dice, no, todo eso lo he guardado. Y por último el Señor, que sabe dónde es, le dice que bueno, entonces si ha guardado todo, pues que lo siga, que venda todo lo que tiene y sencillamente pues que él dé a los pobres y lo sigue. Entonces cuando le tocó la parte económica, dijo, no, la verdad y si no, hasta ahí vamos lo más de bien, pero no, eso de tener que vender mis posesiones que me han costado tanto, que ha sido mi esfuerzo, no, yo realmente no, yo prefiero seguir con mis posesiones y muchas gracias por la propuesta, Señor, pero yo mejor me voy. Dice que se fue triste. Entonces el Señor pudo encontrar que el problema de él, aunque hubiese sido muy íntegro en las otras áreas, pero tenía un ídolo, el ídolo digamos era el dinero, y se ha convertido pues en su Dios. Bien, hasta ahí lo dejamos la semana anterior. Ahora, ya que llevamos a la persona en ese punto, que la persona ya ha reconocido que es un mentiroso, que es un ladrón y que es un adúltero, entonces vamos a mostrarle la culpabilidad al inconverso. Y ese es el tema con el que comenzamos hoy, la culpabilidad del inconverso. Entonces, ya después de que se ha logrado establecer esto, que la persona efectivamente ha violado la ley de Dios de una forma voluntaria, entonces pasamos a hacerle la siguiente pregunta. Ya que usted sabe que es un mentiroso, un ladrón, un adúltero,
le hago una pregunta. Cuando usted muera, en el día del juicio, si Dios le juzgara conforme a esta norma de justicia, es decir, los 10 mandamientos, ¿qué considera usted? ¿Será culpable o será inocente? Porque usted me acaba de decir que es un mentiroso, es un ladrón, es un adúltero. Entonces, la persona seguramente que al ver dice, no, pues viéndolo desde ese punto de vista, pues yo la verdad soy culpable. Cuando la persona reconoce su culpabilidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ayudarle a que reconozca su condenación. Escuchen bien esto. Y entonces vamos al siguiente punto. La condenación del inconverso. Viene con una pregunta. Y es la siguiente. Ya que usted sabe que es culpable, ¿usted irá entonces al cielo o al infierno? Porque cuando alguien es culpable de violar la ley, siempre hay una multa. Siempre tiene que ir donde la autoridad, porque esa autoridad le ha sacado una multa y lo ha hecho culpable. Y tiene que pagar por haber infringido la ley. Eso se da en la parte, digamos, espiritual, también como en la parte civil, la parte humana. Si nosotros estamos infringiendo la ley, si nosotros estamos siendo culpables, pues sencillamente tenemos que pagar por la multa. Es exactamente igual con Dios. Y la multa que hay que pagar por haber violado la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, es la muerte. Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice lo siguiente. He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor. Estoy en Ezequiel 18, 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y escuche por favor lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, que una persona que ha pecado, lo que la Biblia dice es que como ha pecado, como está viviendo en pecado, esa alma va a morir. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo que llevamos a la persona en este paso es que si hay una multa por su pecado, hay una multa por su infracción, y esa multa al final va a ser el lago de fuego, que es como la cárcel que Dios tiene para todos aquellos que han violado su ley. Y la persona tiene que entender, y escúchenme porque esa es una lección que nosotros le estamos dando a otras personas, pero que también aplica para nosotros, y que a pesar que estemos aquí en la sala y que digamos que somos cristianos, por favor tenemos que revisar esto. O sea, nosotros tenemos que estar limpios, libres de todo pecado. Dice Apocalipsis capítulo 21, a la altura del verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Escúcheme, está escrito en la palabra, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Dios. Y Dios es un Dios que es completamente justo y que nos advierte y que les advierte a las personas cuando estamos predicando el evangelio, les mostramos, y Dios también nos está mostrando a nosotros, la condición de aquellas personas que están en ese tipo de pecados. Que sí o sí, alguna persona dice, es que yo no creo lo que dice la Biblia. Está bien. El hecho de que una persona no crea lo que dice la Biblia no quiere decir que está eximido de esa responsabilidad. Porque Dios es un Dios completamente justo y a cada quien le va lo que corresponde y lo advierte y lo ha escrito en el corazón de cada persona. Entonces, después de que nosotros le mostramos esto a la persona, que es un tema que es muy delicado, es un tema que es muy importante para que él lo considere, entonces lo llevamos al siguiente paso, y es, miremos la reacción del inconverso. Después de que él ha sido confrontado con la ley y reconoce que es un pecador, después de que sabe las consecuencias de su pecado, que es la muerte, después de que sabe qué es la consecuencia de esa muerte y que va a terminar en el lago de fuego, entonces vamos a mirar la reacción de la persona. Dice en Lucas 18, el versículo que estábamos leyendo, o el capítulo que vimos la semana anterior, Lucas 18, 23, dice que después de que el Señor le mostró esto al joven, dice que él oyendo se puso triste y se fue porque era muy rico. Es decir, a pesar que el Señor lo increpó, el Señor lo confrontó con la palabra, él dijo, no, yo prefiero mis cosas materiales. En otras palabras, yo prefiero mi pecado y gracias, Señor, pero yo sigo con lo mío. Ahora, si esto, digamos, después de que se ha sido expuesta la ley,
después de que conoce su culpabilidad, después de que conoce su condenación, a esa persona no le preocupa, dice, bueno, yo estoy así, pero no me interesa, pues déjelo ir. Ustedes notarán que el Señor Jesucristo nunca se fue detrás de ese joven, venga, un momentico, entonces yo le bajo un poquitico el estándar. No. El Señor Jesucristo le mostró las cosas como eran y Él tomó la decisión. Y la decisión, la mala decisión que este joven tomó es sencillamente se alejó. Entonces, tú no puedes seguir hablando a una persona así, porque esa persona sencillamente, si no entiende con la ley, si no entiende que es un pecador, si no entiende que está en un peligro de muerte, si no entiende lo que va a ser el final de su vida, si a pesar de todo dice, no, yo quiero seguir con mi pecado, pues no hay nada que hacer. Simplemente dejarlo ir, pero escúchenme que aquí hay algo bien interesante. El libro de Juan en el capítulo 16, no lo abran simplemente para recordarles algo. El libro de Juan 16 del 8 al 11 nos muestra que el Espíritu Santo redarguye a la persona. Entonces nosotros lo dejamos con eso, no le vamos a hablar nada más, ni siquiera le vamos a hablar del Señor Jesucristo, simplemente lo vamos a dejar con esa culpabilidad y con las consecuencias de su pecado. El Espíritu Santo va a dar testimonio a su conciencia y esa persona, después que lo dejaste en esa conversación, va a quedarse pensando en esa situación, en esa condición y en su final, que va a ser un final desastroso para él. Deje que el Espíritu Santo haga ya la obra con él, ya no le insistamos más a él. Pero escúchenme, si la persona dice, oiga, a mí esta parte me preocupa, y tú lo ves que está preocupado realmente de su situación, entonces él dice, pero tranquilo, no se preocupe. Recuerda que esta persona no se fue, simplemente dijo, oiga, esto que me está diciendo de verdad que tiene sentido y me tiene afanado. ¿Y cómo hago yo? Entonces a esa persona tú le vas a comenzar a explicarle las buenas noticias. A esa persona le vas a dar el evangelio. Le vas a mostrar que la ley realmente por lo que él hizo, entonces tiene una culpabilidad, pero que Jesús, entonces fíjese que la ley lo lleva a Cristo, pero que Jesús vino a través de la cruz del Calvario para traerle la salvación. Recordemos por favor siempre que la ley es para llevarlo a Cristo. Ya esa persona fue tocado, ya esa persona fue redarguido y esa persona entonces va a decir, yo necesito a Cristo. Ahora, vamos a mostrarle aquí el sustituto entonces para el inconverso. Vamos a decirle, explique al pecador que está ya convencido de su culpabilidad, está convencido que violó la ley de Dios, vas a mostrarle que Cristo pagó su multa. Esa es una situación en la que tú estás, pero Cristo pagó la multa. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, aquí ya le estamos dando la buena noticia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la parte B de Isaías 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hasta este punto lo hemos llevado a que sí, es culpable, pero viene una buena noticia, que el mismo Dios cargó sobre él sus pecados a través de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la escritura. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Biblia, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Les explicamos a las personas que Cristo no pecó, que Cristo nunca violó la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo no merecía la muerte. Sin embargo, Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahora, le mostramos que Dios es misericordioso y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a la salvación y que Dios a través de Jesús consiguió la salvación para nosotros. En otras palabras, Jesús nos liberta de la multa de la muerte que nosotros debíamos haber pagado por haber violado la ley de Dios. Y entonces fíjense que donde la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Fue muy grande su pecado, fue muy grande su maldad, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios es muchísimo más grande que tu culpabilidad.
Y por eso es que el gran versículo, que es el más conocido en la Biblia, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escuchen por favor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera de Timoteo 2, 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, a esta altura, ya la persona siente como un refrigerio en su vida. Y vamos a mostrarle entonces lo que es la salvación para esta persona, para este inconverso. Si la persona quiere ser salva, es decir, ya lo hemos llevado, ya le mostramos el problema grande, ahora le hemos mostrado la solución que es en una única persona, que es el Señor Jesucristo, porque no hay salvación por nadie más, sino solamente por Jesús. Esta persona ya tiene el conocimiento de esto. Entonces la persona sigue reaccionando, bueno, esto me está pareciendo muy interesante y yo no había conocido a Jesús de esa manera, a mí tal vez me han mostrado a Jesús pero en una cruz, y yo conocía de Jesús pero no conocía a Jesús, ahora estoy conociendo lo que Él hizo por mi vida. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser rescatado entonces de la muerte? ¿Qué hago para ser rescatado de la ira de Dios? ¿Qué hago para ser rescatado de la condenación de ese lago de fuego que usted me ha mencionado? Entonces explíquele que hay que hacer dos cosas para poder ser salvo. La primera de ellas es que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y la segunda es que tiene que creer en Cristo Jesús. Son las dos cosas que una persona, que tú y yo y cualquier persona necesita para ser salvo. Entonces, lo primero que Dios manda es que se arrepienta. Y vaya por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, eso nos incluye a nosotros y a todos los que les vamos a compartir, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos, Jesús. Entonces, debe primero confesar sus pecados. ¿Cuáles son sus pecados? Las infracciones de la ley. Y tiene que apartarse los pecados, como dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces debe confesar su pecado. Si el pecador no está dispuesto, escúcheme por favor esta parte, si el pecador no está dispuesto a apartarse de sus pecados, él perecerá por causa de sus pecados. Recuerden por favor, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van solas al infierno por causa del pecado. El pecado es el que envía a las personas al infierno. Si tú has llevado a esta persona hasta esta altura y le has explicado eso, y dice, no, yo la verdad no quiero dejar mi amante. No, yo no quiero dejar ese pecado yo. Entonces diga, bueno, usted ya conoce la verdad. Entienda por favor que si usted no se arrepiente, que si usted no se aparta de ese pecado, usted va a perecer. Y eso aplica para nosotros y para todo el mundo. Lucas capítulo 13, verso 3 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y escúcheme, puede que estés en una iglesia, puede que lleve muchos años en la iglesia, puede que una persona diga yo soy muy buena, puede que esa persona sea muy íntegra, puede que haga muchas obras de caridad y lo demás, pero si esa persona está con su pecado, si no se ha arrepentido, esa persona va a perecer igualmente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo supremamente claro, mis amados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si alguien no quiere apartarse de sus pecados, jamás puede acercarse a Dios. Dios resiste al soberbio
y da gracia al humilde, es lo que dice Santiago 4:6. El soberbio es aquel que dice, bueno, yo estoy en pecado, pero yo no cambio. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo tengo que pedir perdón, pero no voy a pedir perdón. Ese es un soberbio y no puede acercarse nunca a Dios. Mientras que al contrario, aquel que dice, sí, yo sé que estoy mal, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que pedir perdón, yo sé que tengo que hacer muchas cosas en mi vida. Y entonces, Señor, ayúdame, dame las fuerzas para tomar decisiones. Entonces Dios extiende de su gracia. Si la persona no está dispuesta a dejar sus pecados, es decir, si no está dispuesta a arrepentirse, entonces trátele de hacer entender que está vendiendo su eternidad por un placer temporal y barato que es el pecado. Entonces no lo deje así. Mire, no permitas que ese pecado te enrede. Suéltate de ese pecado, porque por causa de ese pecado tú vas a perder lo más grande y maravilloso que Dios tiene para tu vida, que es la eternidad. Pero escúcheme, si esa persona se arrepiente, ya está listo para poner su fe en Jesucristo para salvación. Entonces el segundo paso después del arrepentimiento de aquel pecador que se ha arrepentido, entonces le tienes que decir que ahora que él reconoce y que se arrepiente, lo segundo que tiene que hacer es poner su fe en Jesús. Confiar en Cristo Jesús. Confiar que Él es su Salvador. Confiar que Él es su Señor. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. A través de la fe en Jesucristo, nosotros encontramos la justicia, es decir, nuestros pecados son absueltos y quedamos completamente limpios y libres de todo pecado. No es por nuestras obras, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y no importa la condición de la persona, no importa cómo estés ahora, pero si tú que estás escuchando este mensaje, que lo estás tomando para ti, pero que también lo vas a compartir para otros, sabes que estás en pecado, hoy el Señor una vez más nos dice, si ponemos nuestra confianza en Jesús, si nos arrepentimos del pecado y comenzamos a confiar en Él, el Señor nos hace completamente limpios de toda maldad. Exactamente como si nosotros confiáramos en un paracaídas, que hablamos en alguna oportunidad. Si tuvieras que lanzarte por la puerta de un avión y tú tienes el paracaídas, tú puedes lanzarte confiado, porque sabe que el paracaídas puede salvar tu vida. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos con Cristo Jesús, en el momento que nosotros pasemos por la puerta de la muerte y tenemos el paracaídas, que es el Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a tener la salvación. Pero si una persona está por la puerta de la muerte y se lanza sin el paracaídas, se lanza sin tener a Jesús como Señor y Salvador, seguramente que esa persona va a morir en el lago de fuego. Tú tienes los paracaídas, yo tengo los paracaídas. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces no lo dejes confiar en sus buenas obras, porque muchos van a decir, no, es que yo soy buena persona y entonces yo he hecho cosas buenas, y entonces ahí la persona va a creer que está muy bien y entonces ahí va a tener una dificultad. No lo deje confiar en sus buenas obras para salvarse. No se trata de pagar la propia, es decir, la multa con sus propias obras. Ese es un concepto que mucha gente afuera tiene. Dicen, no, yo no necesito pues a Cristo. Desde que uno sea buena persona, entonces ellos se evalúan por las obras. Dice, yo he sido buena persona, yo he ayudado al uno, al otro, yo le colaboro a mis hijos, yo le colaboro al vecino, yo le doy mercadito cuando la gente necesita. Y entonces las personas hoy en día creen, porque eso fue un concepto que mostró la religión tradicional, que a partir de las buenas obras nosotros íbamos a encontrar la salvación. Pero eso no hay sustento en la Biblia, mis amados. Y la gente está muy engañada con eso. Entonces no trate de decir, no lo deje así nomás, que pensando que con sus propias obras va a ganarse la salvación. Es que yo me porto bien, es que yo tengo mi vida limpia. No, escúcheme, porque la Biblia tiene un versículo que es bastante importante en esto, que está en el libro de Romanos capítulo 4, a la altura del verso 4 y 5. Algunos aún pensamos, no, mi papá es buena gente, yo creo que él va a ser salvo. Mi mamá es buena gente, pero va a ser salva. No, es que el ser buena gente, no salva a nadie. De hecho, la Biblia dice que no hay nadie bueno, sino solamente uno, que es Dios. Porque al contrario, cuando la persona comienza a pretender que con sus buenas obras va a pagar la deuda, entonces viene un caso muy delicado, dice la Biblia. Es como si tú, digamos, estás en el juicio y entonces tú llamas al juez aparte y le dices, mire, no me condenen, no sea malito, mire,
yo le voy a dar este dinero, pero por favor, sáqueme absuelto. Exactamente, eso se llama soborno. Exactamente así las personas creen que con sus buenas obras van a sobornar a Dios. Y escúcheme, Dios es justo y Él no acepta ningún soborno de nadie. Dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten que en lugar de mejorar la situación, al contrario, entonces empeora la situación. Porque es que muchas personas están afuera así. Son adúlteros, son mentirosos, son borrachos, pero ayudan con mercados, se hacen buenas obras sociales y piensan que sus obras sociales van a tapar el pecado delante de Dios y que Dios va a decir, bueno, usted hizo esto bueno y esto malo, entonces por promedio va a pasar. Y esto no funciona así con las cosas de Dios. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por ninguna obra. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, haga el esfuerzo, mi amado y mi amada, para dar su testimonio, para llevar el mensaje de salvación a otros. Además de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro, Dios te dio un don precioso. Y ese regalo que Dios nos da es la salvación para otros, el mensaje de la salvación para otros, para que ellos no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Un verdadero discípulo de Cristo, escúcheme por favor, un verdadero discípulo de Cristo se esforzará a desarrollar y mantener este hábito que estamos trabajando, que es el testimonio, de hablarle a las personas, de hablar a sus seres queridos todos los días. Unas maneras más fáciles para hacerlo es con los tratados, pero también nosotros mandamos artículos y puedes compartir los artículos a las personas. Tenemos la página de Facebook donde encontramos más de 300 artículos que mandamos nosotros, que tenemos ahí ya acumulados durante este tiempo, notas que ayudan mucho para que las personas comiencen a buscar de Dios, y que si tienes una persona que le gusta leer o que está en tus redes sociales, mándale, compártele, mire, ahí está nota que de pronto te puede servir. Ustedes y yo lo único que tenemos que hacer en este tiempo es ser sembradores. Lo que pase con la semilla es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del Espíritu Santo. Para esto, mis amados, vamos a abrir un taller que ya está listo, y entre otras pues tenemos una buena noticia para aquellos que estén interesados. Por primera vez vamos a abrir el Instituto Bíblico virtual. Lo vamos a hacer aquí a través de esta herramienta que Dios nos ha dado. Le hemos pedido al Señor que nos dé la sabiduría y que nos dé la gracia para poder aprovechar al máximo esta herramienta, razón por la cual vamos a comenzar un instituto bíblico en su primer nivel, donde vamos a tocar temas como estos. Ya habíamos anunciado que íbamos a trabajar de cómo estudiar la Biblia, cómo entender la palabra de Dios. Ahora vamos a agregarle una materia más, que es el taller de evangelismo. Así que si tú lo quieres hacer la semana entrante, con ayuda del Señor lo estamos comenzando. Miércoles de la semana entrante a las 7 de la noche estaremos comenzando. Ya los estudiantes, los que se inscriban, obviamente demanda un compromiso no económico, no tiene absolutamente ningún costo, pero es un compromiso de asistir a las clases, un compromiso de ser participativos y poder sacarle el máximo provecho a estas lecciones. Entonces vamos a destinar un tiempo que va a ser los días miércoles a las 7 de la noche, a partir no de este miércoles, sino el miércoles entrante. Ya estamos trabajando junto con mi esposa con el material para comenzar ese trabajo que va a ser bastante bonito, y entre otras vamos a certificarlo también. Las personas que se inscriban van a recibir una certificación que a través de la personalidad jurídica que nosotros tenemos como iglesia podemos certificar. Entonces vamos a certificarlos también en lo que va a ser el Instituto Bíblico virtual. Vamos a tocar muchísimos temas que nos van a ayudar bastante en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces están ahí listos para que ustedes, los que estén interesados, no es obligación que todos lo hagan, pero si tú realmente estás interesado en cumplir tu misión de vida en esta tierra, que es el de ganar discípulos, lo vamos a tener ahí dispuesto para hacerlo. Por lo menos unas 6-7 materias que vamos a tener ahí listas para estar trabajando. Entonces concluimos en esta parte lo que tiene que ver con cómo crecer en nuestra parte espiritual. Si alguien dice yo estoy muy interesado en crecer, ya hemos visto los 3 hábitos que son muy importantes, que así como los árboles, por pequeños que sean, no importa qué tan pequeño, qué tan grande sea, tiene que dar para crecer.
Entonces nosotros también no podemos quedarnos solamente recibiendo, sino que tenemos que dar. Y usted como cristiano necesita entonces crecer en Cristo Jesús. Y es más bienaventurado, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 20:35, que es más bienaventurado dar que recibir. Tú te vas a dar cuenta que en la medida que tú sueltes de lo que tienes, que tú evangelices, que tú des de tu tiempo, que tú des de tu talento, que tú des de lo que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta la felicidad y la satisfacción que tú tienes de saber que estás en esta tierra y estás cumpliendo una misión. Triste de aquel que pase por esta tierra sin cumplir la misión por la cual Dios lo dejó establecido. Entonces dé de su tiempo, dé de sus talentos, dé de lo que Dios te ha dado, pero sobre todo, por favor, sobre todo en este tiempo, dé de su testimonio. Aquellos que están pereciendo en este mundo. Son cantidades de personas que están pereciendo sin Cristo. Vaya, busque a esas personas que no se han convertido al Señor. Hazlo ahora mientras tenga tiempo. Hazlo ahora mientras ellos están vivos. Ya cuando estén por ahí en las últimas, que no ni siquiera pueden hablar ni nada. Mire, Dios en su misericordia, hace algunos años entendí que Dios en su misericordia, el último sentido que se le pierde a una persona, que se muere en una persona cuando está próxima a fallecer, lo último que se le muere a la persona es el oído. Dios en su misericordia aún le permite que esa persona en sus últimos instantes de vida pueda escuchar el mensaje de salvación. Pero no esperemos hasta esa última hora. No esperemos hasta que ya no sea muy difícil tomar decisiones o que no te dejen entrar a una habitación para visitar a ese ser querido. Hagámoslo ahora que podemos, ahora que hay comunicación, ahora que puedes encontrarte con él o llamarlo, mandarle un mensaje. Hagámoslo, por favor. Entonces concluimos en esta parte de este material que hemos venido trabajando, estos cursos que nos han ayudado mucho para la madurez espiritual. Dijimos que después del discipulado entonces seguía la madurez, y la madurez es lograr esos 3 hábitos básicos, mis amados. Yo espero que ustedes estén desarrollando estos hábitos que son muy importantes, que son claves para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Número 1, recordemos el hábito de estar con el Señor todos los días, el tiempo a solas con el Señor. Ya ustedes tienen material, tienen las herramientas. Si ustedes no lo han desarrollado, mis amados, es una responsabilidad por parte mía. Los que lo solicitaron, con muchísimo gusto se los envié y ya ustedes lo tienen. Si no lo han bajado, si no lo han leído, si no han imprimido ese papel, ese documento, son 26 hojas, si no lo has imprimido, entonces hazlo, por favor. Ten tu libreta y comienza a desarrollar eso. El segundo es el compañerismo, esa amistad que debemos mantener entre nosotros como miembros de la iglesia, entre hermanos en la fe, que podamos estar unidos, que podamos estarnos apoyando, no para criticarnos, no para señalarnos, sino ayudarnos el uno al otro. Y número 3, el dar de su tiempo, dar de sus talentos, dar de su tesoro, dar de su testimonio. Esto ya, si nosotros lo comenzamos a desarrollar como hábito, no solamente por este tiempo, porque fuimos redarguidos y entonces lo vamos a hacer, pero a la vuelta de 2, 3 semanas o un mes, ya se nos olvidó y volvimos a quedar como estábamos antes. No, mis amados, tenemos que crearlo como un hábito. Samuel Smith escribió una frase que es muy importante, que fue con la que comenzamos esta serie. Siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Así que nosotros necesitamos crear hábitos. Salgamos de los malos hábitos y introduzcámonos en los hábitos buenos que nos ayudan para crecer y para avanzar en las cosas de Dios. ¿Qué paso sigue? Mañana vamos a trabajar un poco sobre lo que tiene que ver con el testificar. Vamos a pulirnos un poquito en este tema para saber cuál es nuestro deber en cuanto al compromiso que tenemos con Dios para que otros conozcan del Señor. Vamos a ahondar un poquitico en este tema basado en lo que dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos avergoncemos del evangelio, no nos avergoncemos de esta tarea loable que Dios nos ha dado, una tarea hermosa, tal vez la tarea más importante que un ser humano tiene, y es el de llevarle la palabra de salvación a una persona. ¿Tú te imaginas los galardones que Dios tiene para ti cuando compartes? Y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de mañana. Van a ser 2 o 3 lecciones donde vamos a tocar esto, vamos a ahondar un poquitico en ese tema de testificar. Yo deseo, mis amados, que seamos una iglesia
donde cumplamos nuestra misión de vida. El propósito por el cual tú estás acá, la misión de vida tuya y mía, es para llevar a otras personas a que conozcan de Dios y que puedan ser salvos. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor en esta hora, diciéndole: Padre, gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tus favores, Señor, gracias por este tiempo hermoso donde tú has tocado nuestra vida y nos has llevado a revisarnos, Señor. Sobre todo en este tema de hoy donde somos, Señor, guiados y ya tú nos estás dando los parámetros para poder llevar a una persona a la salvación. Sobre todo aquellos que nosotros decimos amar y querer tanto. El mayor regalo que nosotros podemos dar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, es el regalo de la salvación, del llevarles el mensaje de la salvación. Nosotros no salvamos a nadie, nosotros simplemente vamos a sembrar la semilla de la salvación en ellos, y el Espíritu Santo hará que esa semilla germine y que puedan ser convencidos y que puedan sus vidas ser entregadas al Señor. Padre, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las personas que están conectadas en esta hora y los que posteriormente escucharán los mensajes, Dios. Oramos para que tú nos dé la gracia y la sabiduría, para que tú nos ayudes, Señor, a llevar el mensaje de salvación a tantas personas que hoy, Señor, están próximas a morir y que morirán sin la esperanza y sin la fe. Ahora que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo donde hay una enfermedad mundial que ha venido acabando con muchas personas, Dios, se nos vuelve urgente poderles comentar, porque nosotros no sabemos si la persona que esté a nuestro lado, la persona con la que tal vez tenemos algún tipo de contacto, esa persona está sin Cristo y no sabemos en qué momento esa persona pueda partir. Y lo más triste sería verlos partir y nosotros sin haberles hablado de Cristo. Gracias por nuestros familiares que están aquí en la sala. Gracias por las personas que han escuchado el mensaje. Gracias por mis hermanos que están aquí reunidos, Dios. Que esta palabra que hemos recibido, nosotros también la podamos dar a alguien que la necesite, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.